Contacto. La musique. Salvavidas musical para tiempos de contingencia. Tenemos nueva música en el horizonte, una producción que le da continuidad al trabajo de uno de los músicos mexicanos que curiosea a través de la experimentación. Hablo de Fractales Volumen 2 y él es Alex Otaola. Querido Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaba? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿cómo te va en confinamiento? ¿Cómo te ha tratado? ¿Reflexiones, aprendizajes? Pues un poco de todo eso que mencionas, como que cuando empezó la pandemia al principio, pues como que me puse a hacer música nueva, así como en plan terapia ocupacional, que creo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, del disco nuevo, pero ya que terminé como ese proceso creativo, como que justo, como que ya más bien me clavé como en lo otro, en tratar de, pues de ver cómo nos clavamos demasiado en lo profesional y luego justo por eso, pues no atendemos como lo afectivo, lo emocional o lo sentimental, ¿no? Entonces como que esta pausa, espero que sirva para poder equilibrar ambas cosas. Yo también, que nos transforme en todos los sentidos, porque nada va a ser igual. Sí, o sea, imagínate, los grandes festivales tipo Vive Latino, ese tipo de cosas, como que no tenemos idea si vayan a volver, o sea, imagínate esa cantidad de gente junta, pegada así en un evento, nadie sabe cuándo vaya a suceder o si va a volver a suceder, ¿no? Claro, el panorama es incierto y estar a la altura de las circunstancias es lo de hoy. Ahora cuéntanos, ¿qué inquietudes creativas te llevaron a Fractales Volumen 2? Cuando empezó 2020 yo no tenía, o sea, no pensaba que el disco, o sea, que el año lo fuera a dedicar a hacer un disco nuevo, ¿no? O un disco solista. Justo en 2020 como que se celebraban los 30 años de Cuca, sí. Y el 14 de febrero se lanzó el disco Por Noblatea, que es el tercero que hemos hecho juntos y que siento que además es el más chido de los que me ha tocado hacer. Y yo pensaba que de eso se iba a tratar el año, pero la onda es que comenzando el año tenía que operarme una operación de columna, que como que pues el plan era que los primeros 3 meses me la llevara leve, ¿no? Así como para recuperarme, y supuestamente 29 de marzo iba a ser como mi regreso a los escenarios en un toquín con Cuca, La Lupita, Tijuana No, una cosa así. Y entonces, saliendo del hospital, como que mi decisión fue, bueno, me voy a vivir al estudio, que es donde tengo el equipo, los instrumentos, todo esto, porque tenía que terminar la música de la película Selva Trágica, de Yulene Olaizola, y el chiste de ese score es que se hiciera exclusivamente con sintes, entonces en eso me clavé durante febrero, pero ya que llegó marzo y ya había terminado la música de la película, comenzaba esta onda de la amenaza pandémica y que pues viene por Italia, viene por España y quédense en casa y todo eso, y como yo todavía tenía que llevarme la leve así como para fines de mes, pues volver a tocar con Cuca, como que dije, bueno, si tengo todos los juguetes conectados aquí en el estudio, pues me podría seguir haciendo música nueva, y de ahí fue que salió el disco Fractales 2, te digo, no estaba en mis planes hacer eso, pero pues como que la pandemia fue la que como que pues en un principio como que me hizo sentir, bueno, pues si la onda es quedarse en casa y estoy aquí en mi estudio con todos mis juguetes, pues podría ponerme a hacer música nueva. La primera parte viene de Fractales, que publicaste en 2007. Exacto, o sea, ese fue mi primer disco solista. Haz de cuenta como que las canciones están presentadas como si fueran un pequeño collage, o sea, en vez de que la canción sea un solo evento musical que lo tocaron 4 o 5 personas de principio a fin, como que las canciones son más bien como la suma de varios fragmentitos que generalmente cuando empiezan son puros elementos programados, son sintes, es como algo más cercano a la música electrónica, y hacia el final ya aparecieron músicos de verdad, o sea, bateristas, bajistas y así, tocando las canciones, ¿no? O sea, como si la canción sufriera una mutación a medida que la estás escuchando. Y entonces imagínate, si juntas varias canciones de este tipo, pues ese Fractales 1, pues lo podías percibir como un solo evento musical que pues le ponías play y acababa 40 minutos después, pero pues había canciones, ¿no? Había 15 tracks, y si hacías un zoom a uno de esos 15 tracks, te dabas cuenta que tenía la misma estructura que el disco. Lo podías percibir como un solo evento musical o la suma de varios fragmentos más pequeños. Entonces de ahí vino el título Fractales, y creo que de alguna manera pues todos los proyectos solistas que he hecho al final un poco han tenido esa misma como intención, o sea, de que se perciban como un viaje musical o como una película sonora. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido la diferencia del trabajo en solitario al de banda? Cuando soy parte de una banda, o digamos, o las bandas de las que he sido parte, como que pues tengo muy claro que el formato de lo que hacemos es canción, y a lo que me refiero es que pues hay una melodía y hay una letra, y que generalmente es lo que hace la persona que está en el micrófono, que es el foco de atención, es como la punta de la flecha, y entonces todos los instrumentos estamos ahí como para potencializar, ¿no? Lo que hace esa persona, pero
cuando hago música en plan solista, pues la mayoría de las veces es instrumental y justo como que me doy licencia pues para clavarme o explorar otro tipo de posibilidades o de ideas que se vayan por lugares distintos a los que se podrían ir las canciones, ¿no? Cuando estás en una banda, como que el formato generalmente es canción. Cuando comenzó el año no pensaba que fuera a hacer un disco solista y de repente lo estaba haciendo. Luego, ya que estaba haciendo la música, pues de repente me cayó el 20 de que otra vez me estaban saliendo canciones collage, ¿no? Como las que había descrito, y ahí fue que sentí y dije, qué loco, esto es como el Fractales Reloaded o el Fractales Contraataca o el Fractales 2.0 o algo así. Y entonces pues ya dije así como que, bueno, pues vamos a encaminarlo como hacia ese concepto otra vez. Y Frankie, el baterista de Trocker, en alguna entrevista que me hizo en su canal de Instagram, de repente me pregunta, ¿y qué estás haciendo ahora en la pandemia? Bla, bla. Y ya cuando le cuento, estoy haciendo el Fractales 2, me dice, ¿y qué pedo, no me vas a invitar como en el Fractales 1? Y yo me quedé así como, ¿what? Porque yo a esas alturas pensaba que lo que estaba haciendo se iba a tratar de pues yo con mis juguetes en mi laboratorio y ya, ¿no? Pero ya que Frankie dijo eso, le dije, no, pues a huevo, güey, por supuesto, ¿cómo no? Y ya que se abrió esa puerta, pues entonces dije, bueno, pues que haya más músicos invitados. Y como que lo que más invito son bateristas y bajistas para que en los finales de las canciones ya escuches la música tocada por una sección pues de 3 o 4 personas, ¿no? Y cuando empiezan las escuchas como en formato electrónico, con todos los elementos sintetizados, por así decirlo. Y entonces terminó habiendo 25 músicos invitados, ¿no? O sea, tanto personas que estuvieron en el primer Fractales como Alfonso André, los hermanos Arreola, Frankie, Hernán Hedge, como gente más joven, o sea, de otras generaciones más para acá, que justo el disco, esta onda de que son canciones collage, que los invitados, o sea, digamos, nadie toca una canción completa, sino aparecen en algún segmento. Entonces eso permitía tener pues muchos invitados y gente que pues esto se volviera un pretexto para colaborar y hacer algo, aunque fuera a distancia, ¿no? Entonces hay varios guitarristas jóvenes que me gustan muchísimo cómo tocan, como Eric Casten de Guadalajara, Aaron Flores, Federico Sánchez. Es más, hay muchos músicos de Guadalajara, ahí están Carlos y Nacho de Cuca, Frankie y Cristian de Trocker, están Sandra y Dafne de Descartes, está Abigail de Señor Búho en el violín, también están en las cuerdas Natalia Pérez Turner e Israel Torres, bateristas y bajistas, está Luca Ortega, está Gustavo Nandayapa, Carlos Orozco, está Javier Lara, que es con el que también hago lo de Astrolabio, están también algunos invitados internacionales como Andrés Landon, que es un músico chileno, que mandó un solo de bajo así bestial, creo que es lo que más me gusta de todo el disco. Está Brian Allen, que es un trombonista gabacho, pero que estaba viviendo en Japón cuando me mandó los files. También está Ravish Momin, que es un músico hindú, pero que vive en Nueva York, que mandó unos tracks de batería electrónica. Entonces me da mucho gusto que, pues como que la sensación de que uno propone y la música dispone, ¿no? O sea, yo no pensaba que iba a ser un disco solista, de repente ya lo estaba haciendo. No pensaba que fuera a haber invitados, de repente ya había 25. La sorpresa más grande fue que, pues yo en un momento me preguntaba así como que, bueno, ¿y esto solo va a estar en plataformas de streaming o iré a maquilar un CD? Y de repente me buscan del Club del Rock and Roll, que es un sello de viniles, una tienda también de viniles, y me dicen, ¿qué onda? ¿No te gustaría que lo editemos en vinil? Y así, ¡puf!, me desmayé. Y ya cuando me desperté les dije, no, pues por supuesto, pues es el formato con el que me enamoré de la música, ¿no? Entonces, todo esto era algo que no estaba en mis planes, ¿no? Entonces, como que pues la pandemia fue la que como que me orilló así como de que, bueno, hagamos música nueva. Todo lo demás empezó a pasar como pues solito, o sea, como que ya fue agarrando un cauce propio. Ahora profundicemos en cómo fue esta dinámica de crear a distancia. Parte del chiste del primer Fractales era que como los músicos no tocaban en una canción completa, sino solo en un fragmento, como que yo no les mandaba nada ni les mostraba nada, y cuando nos veíamos en el estudio de grabación, ahí les enseñaba solamente el fragmento en el que iban a colaborar y les decía, aquí haz lo que quieras, ¿no? Porque obvio es alguien pues de quien soy fan y que entiendo su estilo y siento que si lo pongo en este contexto musical, pues lo que se le ocurra va a estar chingón, ¿no? Pero la cosa es que para este proyecto, ahora cuando había una pandemia, pues no te podías juntar con los músicos. Haz de cuenta, justo otra vez a Rush, que es como un juego de palabras, o sea, como que la gente de generaciones más para acá piensan que es por Rush, por la banda, otros creen que es por Rush de prisa, o sea, como otra vez estar así como en medio de un apresuramiento, y otros piensan que es por lo que se decía antes de otra vez a los, pues es un juego de palabras, significa todas las cosas a la vez. Pero por ejemplo, ahí aparecen Carlos Avilés y Alfonso André en la última sección, entonces yo les mandaba solamente esa sección, no necesitaban escuchar toda la canción. A ambos les mandaba como que una guía, o sea, de cómo me imaginaba yo un demo de cómo debería sonar esa parte, ¿no? Y a Alfonso le mandaba también la misma guía sin batería y a Carlos la misma guía sin bajo, como para que contra eso se pusieran a tocar, ¿no? Pero a diferencia del primer Fractales, ahora lo que hacía es que les pedía muchas tomas. Lo que tengo que lograr es que
parezca que el baterista y el bajista estaban en el mismo lugar, teniendo contacto visual e interactuando. Y eso pues solo se podía lograr a partir de recortar de entre todo el material que hubiera. Por ejemplo, los primeros 8 compases como que funcionaban de la toma 1 del bajo y la toma 1 de la batería, pero los siguientes 8 compases venían de la toma 2 del bajo y de la toma 3 de la batería. Y así hasta que terminaba de recortar todo ese momento donde aparecían. Y esa fue un poco la dinámica con los invitados. Era un poco como si yo me volviera como el editor de una película que tiene como todas las tomas de todas las cámaras y es el que tiene que decidir en qué momento entra cuál toma y luego a cuál cortamos y a qué toma nos vamos después, ¿no? Oye, Alex, y a estas alturas de la vida y del amor musical, ¿cómo te va con tu ejercicio de autocrítica? Pues ve... a ver si esta respuesta funciona, porque normalmente cuando termino un disco o un proceso creativo como que ya estoy pasoneado, ¿no? O sea, como que ya tuve que escuchar tantas veces esa música, digamos, desde el momento en que la compones, le das forma, luego pues haces como un demo, luego la grabas, luego esa grabación la tienes que mezclar, la tienes que masterizar y bla, bla. O sea, ya la tuve que escuchar tantas veces que es así como, ya, chido, ¿no? Ya me la sé de memoria, ya no necesito escucharla más, ¿no? Pero en el caso de un disco como este, como el de Fractales, como que ahora que lo escucho terminado, lo que estoy escuchando son las aportaciones de los músicos invitados. O sea, como que no me clavo en lo que hice yo, sino más bien es así como sentir, órale, es que cuando llegó Gustavo Nandayapa y en esa sección al final empezó a tocar esos redobles, se vuelve una cosa increíble. O sea, un poco ese es el chiste de las colaboraciones. O sea, que las cosas lleguen a un mejor lugar del que los podría haber llevado una sola persona sola, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me da gusto de esto, o sea, por ejemplo, de este ejercicio, de que ahora con el disco puedo recordar el 2020 como un año como de creatividad compartida, ¿no? Completamente. ¿Y hasta dónde te ha llevado esta exploración, este lenguaje instrumental y qué te ha volado la cabeza dentro de tu proceso? Creo que lo que detecté es que tenía cierto tiempo que componía como llevando las ideas hacia algún marco específico. O sea, si llegaba al ensayo de San Pascualito con una idea, pues era una idea que estaba formateada como para el estilo de San Pascualito. Y si llego al ensayo de Cuca, pues también es una idea pensada para el estilo Cuca. Y si a Cuca le muestro la idea de San Pascualito y viceversa, me van a decir, oye, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O cuando haces música para cine, que pues la persona que tiene la última palabra, la persona que dirige la película. Entonces, aunque tú sientas que algo que estás aportando es la cosa más cabrona, es que este cue, o sea, le pongo play y pues veo las imágenes y escucho la música y se me salen las lágrimas, esto está increíble, pero alguien te dice, no, está demasiado dramático. Sí. Y ya no sirve, ¿no? Entonces no sirve. Y llevaba mucho tiempo que los proyectos en los que estaba se trataban o de improvisar, ¿no? Que justo es como construir así frente al público, o que eran proyectos que tenían como ya un formato definido o un estilo definido. Y ahora lo que sucedió es que me puse a hacer música sin pensar en eso. Dije, bueno, vamos a hacer música, que salga lo que salga y que se vaya para donde se quiera ir. Y curiosamente fue que me volvieron a salir estas como canciones collage que describo. Viendo en retrospectiva, pues el Fractales 1, que salió en 2007, como que siento por un lado que en ese primer Fractales como que se sembraron semillas que después me puse a explorar en otros discos u otros proyectos, y también ahora en el Fractales 2 como que escucho que los proyectos en los que he colaborado desde el 2007 para acá, como que ahora permean la música, ¿no? Lancé un video de una canción que se llama Rumble Driver, que es justo la canción más pesada del disco y quizás sea la canción más pesada de todos los discos solistas que he hecho, y justo cacho que es porque ahora toco en Cuca, entonces como que hay chance de como explorar también ese tipo de energía. Y justo después de esa viene una canción que se llama Sal de la Tierra. El rol protagónico lo lleva el piano, no la lira, y como que también pues la escucho ahora y siento como, bueno, pues eso tiene que ver con que desde el Fractales 1 para acá pues he hecho música para cine y he musicalizado cine mudo en vivo, y ahí muchas veces el piano como que se vuelve mucho más protagónico que las liras eléctricas, ¿no? Por así decirlo, según la película o según el proyecto, pero el piano es mucho más fácil que sirva para ilustrar, ¿no? O acompañar imágenes en movimiento. Y entonces como que en el Fractales 2 como que escucho todo lo que ha sucedido en mi vida musical del 2007 para acá, y también está ahí plasmado. Y a estas alturas del avance tecnológico, ¿algún instrumento que sea infravalorado o sobrevalorado? Digo, se pusieron de moda como los sintes analógicos, ¿no? Los sintes modulares o cosas que pues eran más como de fines de los 70s, principios de los 80s, y como que siento que se vuelve una cosa como cíclica, o sea, como que las modas son algo que como que va y viene, cosas que en algún momento dejan de estar de moda, eventualmente como que regresan. Pues con el paso del tiempo como que percibo como que mi instrumento es el oído, o sea, como que a través del oído, o sea, por ejemplo, si me pongo a trabajar ideas nuevas, como que a través del oído es que mi imaginación se conecta con la música, y es lo que como que me hace decidir hacia dónde hay que llevar las cosas. Y entonces al final pues ya si es un sonido que se hizo con un sinte o se hizo con una lira muy procesada o algo así, como
como que se me hace secundario, o sea, como que al final siento que el oído es el que se conecta con la imaginación y esos son los que te llevan a que la mano accione notas a través de un objeto. Pero curiosamente la diferencia entre el Fractales 1 y este es que en el Fractales 1 había muchísimas liras, pero estaban muy procesadas y seguramente no se reconocían como liras, o sea, tú lo oías y decías, no, eso está muy extraño, eso capaz que es un sinte. Y en el disco de ahora como que sí hay sintes de verdad y cuando aparecen las liras pues son como liras muy francas para que las reconozcas como, esto es una lira eléctrica, ¿no? Creo que eso también sería una diferencia entre los dos discos. Oye, Alex, ahora que hablas del oído, ¿cómo lo cuidas? ¿Cómo relajas la mente después de este tipo de procesos? Pues, o sea, dejas de oír música, ¿no? O sea, como que yo que era muy de ir escuchando música en el coche, pues de repente es así como, no, ya llevo todo el día oyendo cosas ahí en el estudio, ya mejor silencio, ¿no? Y también pues algo que pues, o sea, creo que cualquier músico tiene que estar con las antenas ahí como tratando de sintonizar cosas, es música nueva. Y por música nueva no me refiero nada más a lo que esté de moda o acaba de suceder ahorita, sino música en la que no te hubieras clavado antes, ¿no? O sea, por ejemplo, de música de ahorita, me gusta muchísimo San Vincent, cosas de los Dirty Projectors, de Grizzly Bear, Arca también me gusta mucho, o sea, es como reggaetón experimental, o sea, como la primera vez que oí Toxic de Britney Spears, me saqué muchísimo de onda, me estaba asustando porque yo decía, no puede ser que me esté gustando tanto una rola de Britney Spears, güey, ¿no? Y me pasa lo mismo con Arca, ¿no? Que pues lo oigo y digo, pues esto es reggaetón, pero es una manera tan extraña de presentarlo que digo, pero tiene onda, ¿no? O sea, es como un me asusta, pero me gusta, sí, literal. Pero al mismo tiempo también durante la pandemia me clavé en música, en los discos viejos de Soft Machine y de Robert Wyatt, que han estado ahí toda la vida y nunca me había clavado en ellos, ¿no? Y también fue así como, no puede ser que toda esta música tan chingona la hubiera tenido ahí como, o sea, que nunca le hubiera puesto atención, ¿no? Entonces creo que lo mejor que le puede pasar a un músico es continuar descubriendo música que le prenda y que le guste, sea actual o sea de la época que sea, ¿no? Pero pues en el mejor de los casos tienes que como que volver a conectarte con el momento en el que la música te atrapó, ¿no? Por supuesto, y habrá que seguir, Alex, con estas conversaciones musicales, pero déjanos tus redes sociales para seguirte la pista de lo que sucederá este 2021 con Fractales Volumen 2. Claro que sí, yo estoy como Alex Otaola, en Twitter estoy como Alejandro Otaola, o sea, la O de Alejandro y la O de Otaola, son dos, y el Club del Rock and Roll, ahí los pueden encontrar porque ellos son los que distribuyen el vinil de Fractales 2, que de todos modos ya también apareció en todas las plataformas de streaming, en tanto la versión digital como la versión física ya está ahí para que pues la banda se viaje. Y con este panorama, ¿qué se charla en los grupos de WhatsApp con los colegas? Pues justo ese de pues qué gacho está el panorama y de que pues cómo irá a ser el regreso a los escenarios, porque, o sea, imagínate esta onda de que pues va a haber aforo restringido y entonces sales a tocar a un espacio en el que pues está, digamos, la tercera parte, ¿no? de su aforo o de su cupo. Y entonces como que pues la sensación natural sería primero sentir como, no vino nadie, ¿no? Pero luego te cae el 20 que, no, pero son todos los boletos que se vendieron. Es un sold out, ¿no? Entonces es así como una cosa tan extraña, ¿no? Y por otro lado, pues vas a estar muy emocionado de pues volverte a subir un escenario, porque en el escenario se dan como dos procesos, o sea, el que está sucediendo entre los músicos, como esa manera de tratar de entre los que están sobre el escenario como que generar como una especie como de magia, y luego la retroalimentación con el público, ¿no? Porque pues tú tocas algo, el público se prende, tú sientes que el público se prendió, entonces pues tú también te prendes, y como tú te prendes, pues el público se prende más, y allí, ¿no? O sea, como esa retroalimentación pues es de las cosas más chidas que sucede sobre un escenario. Hay que ver ahora que regresen, cuando regresen los eventos presenciales, tratar de volver a capturar esa magia que se daba sobre el escenario y la que se comparte hacia abajo del escenario. Toda la energía, querido Alex, para que eso suceda pronto. Y aparte de la música, ¿en qué andas? Como la pandemia lo permite, pues hay chance de clavarte en ver películas, leer. ¿Qué andas leyendo? Justo leyendo unas como las biografías de Soft Machine y de Robert Wyatt. Estuve leyendo algunas novelas de Chuck Palahniuk, el que escribió The Fight Club. Uno de Ted Gioia, que es como un crítico de música gabacho que se llama Music. Es como se llama como una historia subversiva de la música. Órale. Que también está increíble. Libros como técnicos acerca como de la historia de los sintes, para entender mejor cómo funciona, ¿no? Y la lógica detrás de ellos. Biografías de directores de cine. Entonces como que trato como de leer un poco así como de todo, así de no centrarme nada más en un solo género. Como debe ser, querido Alex Otaola, abrazo a la distancia. Finalmente, preséntanos algún track que quieras compartir de tu nueva aventura en Fractales Volumen 2. Esto que vamos a escuchar creo que es la canción que mejor muestra el concepto de canción collage, o sea, de que pues es una canción de 4 minutos, pero es evidentísimo que son 5 partes puestas una tras otra, porque cuando pasas de una parte a otra hay un cambio de velocidad, o sea, como si la rola frenara con motor y luego volviera a acelerar, que pues era una manera
manera para mí de ilustrar el sube y baja de emociones que genera la pandemia. Esta canción se llama Rumble Driver. Cuando frena con motor aparece Luca, cuando se vuelve a acelerar aparecen dos baterías, del lado izquierdo Frankie de Trocker y del lado derecho Nacho de Cuca. Luego la canción vuelve a frenar con motor, regresa la batería de Luca, aparece el solo de bajo de Andrés Landón y en la última sección están todos juntos. Muchísimas gracias, Gaba, muchos saludos y pues acá seguimos en contacto.